Buenas noches, bienvenidos a la webconferencia de la tarea 2, unidad 2. Bueno, aquí les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Compañera Jennifer, sí, se ve la pantalla. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, buenas noches estudiantes. Hoy los acompañamos en esta webconferencia las tutoras Betsy Josefina Rodríguez y la tutora Jennifer Karina Salgado. Bueno, estamos en el curso de Pensamiento Lógico Matemático. Esta webconferencia es de la unidad 2, tarea 2. Tema, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Bueno, vamos a empezar con una breve introducción mientras se conectan más estudiantes. Espero que este espacio nos permita aclarar dudas que ustedes tengan para poder desarrollar la unidad 2, tarea 2. ¿Sí? Lo que se quiere con esta webconferencias es que sea una ayuda para ustedes para que puedan realizar la tarea 2. Bueno, tenemos aquí, entonces recuerden, vamos acá un momentico a nuestro campus virtual. Recuerden que aquí en aprendizaje podemos encontrar la guía y rúbrica de evaluación. Entonces damos clic acá. ¿Sí? Está el anexo 2 que nos sirve de guía para desarrollar la tarea. O sea, él nos muestra cómo debe quedar la tarea al final. Y está la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la unidad 2, tarea 2. Entonces, tengo por aquí. Entonces miren lo que les decía. Este es el anexo 2, ¿sí? Entonces dice, ustedes tienen que colocar el nombre del ejercicio y empezar a desarrollarlo. Antes de eso, mientras se conectan más estudiantes, ¿cuántos tenemos ya? Tenemos 26, listo. Tenemos aquí que la guía, el puntaje va a ser de 100 puntos. La tarea inició el 4 de julio y termina el 17, o sea, ya termina este domingo. Ustedes saben que estamos pues en un semestre y bueno, estamos en un periodo intersemestral, entonces pues todas las actividades se demora, tenemos que entregarlas pues más rápido. Listo. Entonces terminamos este domingo 17 para que no nos dejemos coger la tarde. Recuerden que ustedes deben de participar en el foro y decir qué letra van a escoger, ¿sí? Si van a escoger la A, la B, la C o la D. Nosotros como tutores tenemos asignados grupos de a 5 estudiantes. Entonces, por ejemplo, ustedes ingresan aquí en aprendizaje, ingresa acá en el foro 2, tarea 2. Por ejemplo, vamos a ver aquí que han escrito algunos estudiantes. Miren, dan aquí clic en foro de discusión. Recuerden siempre que no, o sea, pasó mucho en la tarea anterior que ustedes respondían el foro del compañero. Cuando ustedes responden el foro del compañero, entonces se va creando el diálogo dentro del foro del compañero. Entonces deben de siempre dar clic aquí en responder en el foro que pues creó la tutora como tal. Entonces miren, ustedes dan clic en responder y ya se crea su propio foro. Ustedes pueden interactuar con sus compañeros. Sí, por ejemplo, ustedes podrían entrar aquí con Darwin y empezar a interactuar con él. Si van a interactuar con él, ahí sí le dan responder al foro de él. De resto, dan responder en el foro que creó el tutor. Entonces, miren, Darwin escribió acá: buenas tardes, tutor y compañeros, voy a desarrollar los ejercicios A de la guía. ¿Listo? Entonces, él ya queda solamente con asignados los foros, todos los ejercicios de la letra A. Bueno, entonces, para que tengamos eso claro. Y ustedes pueden ir subiendo sus avances y nosotros
Los tutores, pues, les vamos a ir retroalimentando, verificando si está bien realizada la tarea. Bueno, entonces ya vimos lo de los foros, ya miramos la fecha de inicio. Bueno, ustedes también, aquí en el entorno de aprendizaje, ustedes pueden descargar el material. Es muy importante que ustedes lean, estudiantes, antes de empezar a realizar la actividad, ¿sí? Porque hay unos estudiantes que no leen, entonces pues quieren saberlo todo de una vez y pues siempre nosotros debemos de leer antes de empezar a realizar alguna guía. Entonces, miren, ustedes van a dar clic aquí en donde dice Unidad 2, cuantificadores y proposiciones categóricas. Para esta unidad se tiene, entonces ustedes revisan aquí, miren, aquí les dicen de qué página hasta qué página deben leer, no deben de leer todo el libro, solamente, por ejemplo, de la 61 a la 65, de la 80 al 84, de la 37 a la 39, de la 70 a la 73. También hay una hoja que revisen, es un material interactivo para que ustedes vean pues cómo se realiza la unidad 2. Ustedes dan clic en alguno de ellos y ya les aparece la base de datos de la universidad, la biblioteca. Y aquí entonces ustedes empiezan a buscar las páginas. Mírenlo, aquí está. Entonces y ahí les empieza a mostrar un video, una OBI sobre cuantificadores. Listo. Entonces este es el material que deben de leer. ¿Cuántos tenemos aquí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo claro? No, Manuel, todavía no he revisado tu trabajo. Es que siempre pues estábamos terminando de revisar la tarea 1. Cualquier duda me van escribiendo aquí por el chat, porque para la webconferencia pues sí está deshabilitado el, el audio. Listo, si los que de pronto no les he dado respuesta a los foros y me dan un poquito de tiempo, por lo que pues estaba calificando la tarea 1. Muy bueno, entonces sigamos. La profesora Betsy, la compañera que me está aquí, estamos dictando las dos, la webconferencia, ella me está ayudando aquí a responder las preguntas que están en el chat. Bueno, ¿cuánto ya llevamos conectados? 45, listo, buena cifra. Bueno, entonces de aquí hay más. Bueno, empecemos. Bueno, tenemos aquí, hoy vamos a ver los cuantificadores, cuáles son los tipos. De segunda vamos a ver cuáles son las proposiciones categóricas y de tercera vamos a ver tipos de razonamiento. Como último, vamos a dejar las dudas e inquietudes. Bueno, tenemos que, los cuantificadores nosotros los utilizamos en nuestra vida cotidiana. Aquí, bueno, nos dice que los cuantificadores es una expresión lógica con la que pretendemos especificar la cantidad determinada de los elementos de una proposición. Entonces, aquí lo más importante es que un cuantificador es la cantidad, ¿sí? La cantidad de elementos que tenemos en una proposición. Nosotros estuvimos viendo el término de proposición en la tarea anterior. Dentro de los cuantificadores que más se utilizan están todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un, algún y existe un único. ¿Cómo podemos utilizar estos cuantificadores? También aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, todos los países cuentan con equipo de fútbol. Entonces aquí utilizamos el cuantificador todos. Tenemos aquí el otro ejemplo. Algunos futbolistas colombianos están jugando en Europa. Estamos utilizando el cuantificador algunos. Ningún arquero ha logrado marcar un gol. Entonces estamos utilizando el cuantificador ninguno. Y aquí dice, existe un único árbitro en el partido. Estamos buscando. Con el cuantificador existe un único. Bueno,
porque estamos hablando de esta parte de los cuantificadores. Miren que en la guía, ya tenemos acá la guía. Entonces recuerden que después de ustedes decidir qué letra deben de realizar van a realizar como ejercicio, entonces ya los empiezan a desarrollar. También pasó mucho en la entrega de la tarea 1 que algunos me entregaron todos los ejercicios por aparte. Recuerden, así estén divididos en diferentes letras, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4, todos deben de ir en el mismo archivo. Bueno, entonces aquí dice ejercicio 1, cuantificadores. Entonces aquí dice que para el desarrollo se deben de leer estos contenidos bibliográficos, que fue los que yo les mostré ahorita, y deben de empezar a llenar cada uno de estos. Aquí nos dice, a continuación encontrar una pareja de argumentos incompletos para el desarrollo del ejercicio. Entonces aquí es donde empezamos a ver la parte de los cuantificadores. De cada uno de estos ejercicios, ¿ustedes qué deben hacer? Completar el argumento con el cuantificador adecuado, o sea, tienen que escribir aquí el cuantificador, que ya les voy a decir que, cómo se expresa, definir la simbología del argumento con la respectiva lectura, identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo o cuantificador existencial afirmativo o negativo. Listo. Entonces, miren, para eso estamos viendo entonces los cuantificadores. Entonces tenemos acá los tipos de cuantificadores que son los que nos están preguntando aquí en la guía. Sí, mírenlos acá están. Cuantificador universal afirmativo, negativo. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar qué tipo de cuantificador es cada uno de estos ejercicios, de estos argumentos. Entonces tenemos, bueno, nosotros aquí dentro de los cuantificadores, ellos se dividen en dos, de carácter general y particular, ¿sí? Este general es lo mismo que universal. Y este particular es igual que el existencial. ¿Listo? Entonces tenemos cuantificador universal que se define, que es con el símbolo A invertido y la X. Cuantificador universal negativo, entonces la A invertida, el símbolo de negación que vimos en la tarea 1 y la X. Cuantificador existencial, la E invertida y la X. Cuantificador existencial negativo, la E invertida tachada, y cuantificador existencial único, la E invertida, el signo de admiración y la X. Ahorita van a ver por qué pues estamos mirando todos estos símbolos, porque también los debemos de colocar en el momento de la parte de simbología que nos preguntaban acá. Entonces aquí nos dice, definir la simbología del argumento con la respectiva lectura. Entonces, a esto se refiere con la parte de la simbología. Bueno, entonces tenemos aquí el primero, que es el cuantificador universal, ¿sí? Bueno, este nos sirve para cuando los valores del conjunto se relacionan con para todo, para cada, todos los o cualquiera. Entonces aquí dice, para todo X se verifica P de X. Para cualquier X tal que se cumple PX. Para cada X se satisface PX. Entonces, aquí, para cada uno de estos cuantificadores, de estas proposiciones, vamos a utilizar el símbolo invertido de la A, ¿sí? Con X. Bueno, lo mismo es el cuantificador universal negativo. Se denota con el símbolo negativo A invertido X y se lee en un lenguaje natural. No es cierto que para todo, o no es cierto que para cada, o no es cierto que cualquier, o ninguno. Listo. Ahorita lo vamos a utilizar y pues ya no lo van a ver, pues de pronto aquí cuando lo ven por primera vez, sí lo ven un poco confuso, pero cuando ya lo empezamos a hacer en la guía, se van a dar cuenta que es muy fácil.
Bueno, tenemos aquí un ejemplo del universal afirmativo y del universal negativo. Entonces, de universal afirmativo tenemos todos los gatos son mascotas, ¿sí? ¿Por qué es universal afirmativo? Porque miren que estamos utilizando el todos. Y todos es un cuantificador universal, ¿listo? Porque está hablando de todos. O sea, siempre que encontremos la palabra todos o para todo, vamos a utilizar este cuantificador universal. O sea, va a ser la invertida. Entonces aquí dice, todos los gatos son mascotas, entonces ese es un cuantificador universal afirmativo. Y aquí el otro dice, ningún gato vuela, entonces es un universal negativo. El que teníamos acá. No es cierto, ningún, ¿sí? Entonces aquí dice, ningún gato vuela. Entonces este es un universal negativo. Bueno, ¿cuál es la simbolización de los cuantificadores? Entonces aquí dice universal afirmativo. Entonces aquí en la parte que nos preguntan en la guía sobre definir la simbología del argumento con la respectiva lectura. Bueno, tenemos aquí de pronto alguna pregunta. Aquí Ángela nos pregunta, bueno, yo algo que pues les digo mucho a los estudiantes es que ustedes pueden copiar y pegar de la guía, ¿sí? Entonces ustedes lo copian y lo pegan y ya tienen el símbolo. Así lo tenemos por acá. No. No, es como si tú fueras para onda. Después de mariquita. Sí. Y un club. Sí, pensé, tú terminas el club y hay una entradilla. ¿De mariquita o vamos a 15 minutos? Bueno, aquí en la guía de desarrollar, mira que está la, entonces tú la puedes, de esta guía la puedes copiar y pegar, lo que siempre les digo pues a los estudiantes cuando no saben pues de pronto dónde conseguir los símbolos, la E o la A. Permítame un momento. Listo, bueno, seguimos. ¿Lista? Entonces, aclarada esa duda, pues mientras aprendemos a manejar la parte de los símbolos. Bueno. Sí, las webconferencias son similares, es parecida a la del 6 de junio. Ya vamos para allá con la negación del argumento. Bueno, entonces miren, aquí dice universal afirmativo. Entonces aquí dice que, entonces, para todos, ¿sí? Los pertenecientes, entonces para todos, los pertenecientes de AX significa que para todos se cumple PX. Entonces nosotros, si estamos utilizando universal afirmativo, entonces vamos a colocar el símbolo, ¿sí? Pertenece al conjunto de A y PX es el resto de la oración, ¿sí? Entonces lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Entonces, miren, yo aquí les coloqué un ejemplo, ¿sí? Sobre la guía. Entonces, miren, por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos en la pregunta 1.
Entonces, aquí yo les coloqué un ejemplo diferente, ¿no? Entonces dice, las universidades tienen programas en modalidad virtual, ¿sí? Bueno. Entonces nosotros aquí podemos utilizar, entonces, enviarlo por el argumento. Entonces, algunas universidades tienen programas en modalidad virtual, ¿sí? A eso se refiere con completar el argumento con el cuantificador adecuado, de tal forma que sea verdadero, ¿sí? Entonces, mire, nosotros empezamos a revisar cuál cuantificador sirve. Entonces, entonces, por ejemplo, si nosotros le colocamos todas universidades tienen programas, entonces pues ahí no se puede colocar la palabra todas, ¿sí? Porque tendría que ser algunas universidades tienen programas en modalidad virtual, ¿sí? Entonces, la palabra todas no nos queda ahí. Entonces, aquí la que vamos a utilizar es algunas, que es donde entra el cuantificador existencial, ¿sí? Que es la E invertida X. Entonces, aquí vamos a colocar algunas universidades tienen programas en modalidad virtual para completar el argumento con el cuantificador adecuado. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría la simbología? Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, el cuantificador existencial se utiliza para algunas, para algunos, para existe por lo menos o existe alguno, ¿sí? Listo. Aquí la palabra X, pues es el complemento de la oración. ¿Listo? Entonces, mire, aquí dice, para algún X se verifica PX. O sea, esto es el complemento de la oración. Existe que tal X se cumple con PX. Para al menos un X se satisface PX. Son proposiciones que se escriben como cuantificador existencial. ¿Listo? Entonces, aquí sería entonces, aquí dice qué tipo. Entonces, aquí vamos a utilizar, nos quedaría cuantificador existencial cuantificador. Esta sería la respuesta de este. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo nos quedaría la simbología? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, nos va a quedar de, pongámoslo acá, peguémoslo de acá. Puede pegar y pues ya nos queda más. Entonces aquí dice, entonces quedaría la siguiente forma. Existen algunas unidades tal que X tiene programas en entonces, aquí la simbología quedaría. Como estamos acá con algunas, y algunas es un cuantificador existencial y se utiliza este símbolo, por eso es que lo colocamos aquí. Entonces aquí, esto quiere decir, existen algunas universidades, o sea,
tal que X es este, tiene programas en modalidad virtual. Entonces, tal que X pertenece al conjunto de A. ¿Sí? Ustedes pueden colocar conjunto de A, conjunto de P, conjunto de U, ¿sí? El que ustedes deseen. Entonces, y aquí van a colocar X, tienen programas de modalidad virtual. Entonces, aquí, bueno, estas son las preguntas, ¿no? Coloquémoslas con otro color para que se diferencie. Estas son las preguntas que nos están haciendo. Y esta es la respuesta. ¿Listo? Tenemos también un cuantificador, que es el cuantificador negativo, ¿sí? Entonces, aquí no existe algún o no existe por lo menos. Entonces, miren, aquí tenemos entonces los ejemplos de los cuantificadores existenciales, ¿sí? Lo mismo que les estaba mostrando yo aquí. Si ven que aquí colocan el conjunto de A, pero pues este ya es un complemento. Entonces aquí nos dice, algunos estudiantes asistentes a las webconferencias, algunos estudiantes asisten a las webconferencias. Entonces, como utiliza la palabra algunos, por eso es un cuantificador de existencia afirmativo. ¿Sí? Porque está utilizando la palabra algunos. Aquí hay otro ejemplo que dice, algunos estudiantes no asisten a los B-Learning, entonces es un existencial negativo. Así, negativo, porque dice, algunos no asisten. Y el otro es, existe un único rector en la UNAD, entonces ese es un cuantificador, acá lo tenemos al final, es un cuantificador existencial único, ¿sí? Entonces, cada uno de estos se define de la siguiente manera, lo que les estaba mostrando ahorita yo en el ejercicio, ¿sí? Como son de existenciales, todos van a tener la I. Cuando son negativos, entonces le colocamos el negativo al resto de la oración, ¿sí? Por eso colocamos acá el negativo. Cuando es único, le colocamos el signo de admiración al lado. ¿Listo? Vamos aquí las preguntas. Esto... Betsy, ¿tú me puedes colaborar con el chat? Sí, yo estoy mirando acá, bueno, aquí ellos estaban participando sobre un ejercicio que estaba realizando. ¿Me escucha, compañera? Te estoy escuchando así como con interferencia. Ahí ya te estoy escuchando mejor. Compañera, lo que te decía era que los estudiantes estaban participando sobre un ejercicio que tú habías explicado antes. Ah, bueno, sobre el que estábamos haciendo aquí. Sí. Listo. Bueno, están preguntando sobre modalidad virtual o presencial, pero pues es como se está dando acá la proposición, ¿sí? No estábamos pensando si hay presenciales y virtuales, sino aquí pues se mostró de esa forma. Algunas universidades tienen programas en modalidad virtual, no estamos ahí mirando ninguno de los dos. Bueno, miremos este otro ejercicio. Bueno, entonces miremos este. Aquí ustedes, bueno, ¿ustedes cuáles creen que puede ser aquí el argumento, completar el argumento con el cuantificador adecuado? ¿Ustedes cuál creen que puede ser acá en este ejercicio?
¿Qué dicen en el chat? Compañera, hay algunos estudiantes que dicen que no se está transmitiendo, que no se ve todo. ¿Y tú sí lo ves? Pero en mi caso sí, yo estoy viendo bien todo lo que tú estás transmitiendo. Entonces no sé que de pronto sea la conexión de ellos de internet que esté molestando Sí. un poco. Sí, cuando de pronto no pueden ver que yo estoy compartiendo pantalla, sí es ya problema de conexión. Bueno, sí, este es todo. Entonces aquí quedaría todo. Todo ingeniero de sistemas puede diseñar, programar, aplicar y mantener sistemas informáticos. ¿Listo? Entonces, como es un todo, ustedes van y miran cuál de los cuantificadores hace relevancia a todo. ¿Cuál es? El cuantificador universal, ¿no es cierto? Porque van en negativo, así es la sintaxis, se debe colocar en el negativo, aquí en el negativo del resto de la respuesta, ¿sí? Va acá dentro del negativo. Por ejemplo, como en esta que dice, algunos estudiantes no asisten al B-Learning, entonces se debe de colocar, porque aquí primero va en algunas y no asisten a los B-Learning, es el resto de la oración, ¿sí? Por eso colocamos el negativo aquí. Esta era la pregunta de Luz Páez, ¿no es cierto? Bueno, entonces sigamos acá con la parte de la guía. Ya colocamos entonces el argumento con el cualificador. Entonces este es todo. Vamos a empezar a hacer la simbología. Entonces ustedes miran que todo es este cuantificador universal. Entonces, todos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría todo ingeniero de sistemas. Bueno, todo ingeniero de sistemas X, tal que X puede. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que agregar. Entonces, todo ingeniero de sistemas tal que X puede diseñar, programar, aplicar y mantener sistemas informáticos. Entonces nos quedaría en el símbolo de la siguiente manera. Vamos a copiar de aquí. Miren, aquí en el anexo 3 está también un ejemplo de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí lo ven? Gracias. Aquí dice vamos a colocarlo aquí. ¿Sí? Ustedes, bueno, pertenece este U, lo que yo les había dicho ahorita, puede ser que pertenezca al conjunto U o que pertenezca al conjunto A, como lo había colocado yo aquí. ¿Listo? Esto ya es como ustedes lo deseen colocar, a qué conjunto pertenece. Bueno, entonces aquí nos quedaría como es como es un cuantificador universal, por eso empezamos con A invertida X. ¿Listo? A invertida X pertenece al conjunto de U. Y aquí en el resto de la oración vamos a colocar, puede diseñar, programar, aplicar y mantener sistemas informáticos. ¿Listo? Y aquí en el tipo
aquí en el tipo, entonces, bueno, recuerden que todos estos son las preguntas. Entonces, aquí en el tipo, recuerden, entonces aquí dice, identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, negativo. Entonces, esto es un cuantificador afirmativo. Esta sería la pregunta. ¿Por qué? Porque tiene la palabra todos. ¿Listo? Bueno, vamos por aquí por el chat. Eso, universal afirmativo. En ese ejercicio se deben colocar las dos formas de negación o se puede uno solo. No, sí, puede ser cualquiera la letra del conjunto. Sí, se puede colocar solamente uno, el que nos están pidiendo acá. ¿Sí? Aquí estamos colocando todos afirmativos. ¿Sí? Porque aquí nos dice completar el argumento con el cuantificador adecuado de tal forma que sea verdadero. Listo, sigamos aquí con la diapositiva. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Yo les había mostrado acá este de algunos. Entonces se deja acá con la E invertida X. Aquí estoy también algunas E invertida X. Sino que le agregamos el no aquí en el resto de la oración. Y existe un único corrector. Entonces le colocamos la E invertida y el signo de admiración. Esto aquí en donde dice PX es el resto de la oración. Esto es lo que yo coloqué acá. Entonces, X y el resto de la oración. Bueno, veremos aquí otros ejemplos. Bueno, aquí nos dice, expresión simbólica. Dice, algunos estudiantes asisten a las webconferencias. Entonces, como es existencial afirmativo, mire que lo empezamos con la E invertida X, pertenece al conjunto de A, PX. Entonces aquí dice, significa que existe al menos un X que cumple PX. Entonces dice, existe algún estudiante X tal que X asistió a la web conferencias. Entonces nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Pronto a veces los confunde un poco la parte de X, pero aquí lo que se tienen que fijar es en la simbología que colocamos aquí en la parte de abajo, que es la misma que yo estoy colocando aquí. En este ejercicio se deben colocar las dos formas de negación o se puede solo uno. Me refiero donde está la simbología que dice U. ¿En cuál dice U? Bueno, en este ejercicio colocamos uno el positivo y el negativo, ¿cómo quedaría? Entonces, mire, aquí simplemente cuando está el no, le colocamos el negativo al resto de la oración. Yo creo que eso es lo que me pregunta Luz Páez. Aquí en esta sí está positivo y negativo, pero en esta sí simplemente debemos de colocar lo que nos están solicitando. Ahí están los que nos están solicitando en cada una de las proposiciones. Bueno. Entonces aquí está lo que estábamos viendo ahorita. El cuantificador universal se utiliza con la A invertida. Cuantificador universal negativo, se le coloca la negación al resto de la oración. Cuantificador existencial afirmativo, la E invertida. Cuantificador existencial negativo, la E invertida y la negación al resto de la oración. Y cuantificador existencial único, la E invertida y el signo de admiración. Tenemos acá el cuantificador universal que estábamos hablando ahorita. Otros ejemplos. Entonces, miren, aquí dice, algunos hombres son soldados. Entonces, ¿cuál cuantificador? ¿Cuál sería? El de algunos. Eso es un cuantificador existencial. ¿Sí? Entonces, quedaría invertida de X. Entonces, aquí dice que la simbología del argumento quedaría. Existe algún X tal que X es hombre y X es soldado.
aquí hay otro sobre todos, ¿sí ven? Cuando es todos, entonces ahí sí es el cuantificador universal afirmativo, ¿sí? La A invertida y la X. Bueno. Sí, yo ahorita les comparto la presentación. Les comparto aquí una vez el enlace. Enviar aquí y yo ahorita se los envío al grupo de WhatsApp, los que están conmigo. Listo, bueno. Bueno, esto hasta aquí es la parte del ejercicio 1. Listo. Bueno, recuerden que cualquier duda, mañana también nos vamos a estar reuniendo ya con los estudiantes que tengo asignados para que pues revisemos cada una, de pronto si nos quedaron dudas del día de hoy, ¿sí? Por lo que pues hoy tenemos el lado de conferencia con otros estudiantes y la tutora Betsy. Bueno, claro, el punto 1. Bueno, cualquier... ¿Pronto tenemos alguna otra duda? Listo. No, nosotros descargamos la asistencia de aquí de Teams. Bueno, entonces seguimos acá con el punto 2. Entonces revisemos un momento. Me gusta más que revisemos la guía y ahí sí partamos a los siguientes puntos. Ya hicimos el 1. Recuerden que le deben de hacer cada uno a la letra que escogieron. Entonces tenemos el punto 2. Se llama proposiciones y categorías. Entonces para este punto deben de leer, aquí está las referencias bibliográficas. Y lo mismo, si ustedes realizaron en el ejercicio 1 el punto A, entonces lo mismo. En el ejercicio 2 realizaría también el punto A. Aquí, ¿qué debemos hacer? Entonces, de cada uno debemos de identificar el cuantificador y la cópula. Debemos de clasificar la proposición de la categoría según su tipo, ya sea universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Y debemos de construir los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. ¿Listo? Entonces, todos estos 3 se lo deben de hacer a cada una de las letras. Bueno, vamos a empezar acá. ¿Me están viendo acá la guía? Y me dice que solamente se me ve la pantalla, pero no. Sí se ve, compañera. Ah, listo, bueno. De pronto ahí sí tiene problemas con la transmisión, el internet. Listo, entonces tenemos aquí, bueno, para empezar el ejercicio 2, tenemos que tener en cuenta las proposiciones, ¿sí? Que las proposiciones tienen, en el enunciado siempre van a haber 2 términos, ¿sí? El sujeto y el predicado. El sujeto es aquello de qué o de quién se habla, ¿sí? Y el predicado es aquello que se habla o se dice del sujeto, ¿sí? Esto para que lo vamos a tener en cuenta para realizar el ejercicio número 2. Ya me están preparando. Entonces, bueno, entonces aquí dice, bueno, tenemos las proposiciones categóricas, son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de 2 clases y la relación entre ellos. Entonces, miremos aquí mejor, antes de esto, cuáles son las proposiciones categóricas. Entonces, miren, lo que nos están preguntando acá. Tenemos universal afirmativa. ¿Se acuerdan que acá en la guía nos están preguntando? Clasificar la proposición categórica según su tipo. Entonces aquí está universal afirmativo. Entonces, todas las que tengan todo ese es P, o sea,
todo sujeto es predicado. Entonces, todas las que tengan esas va a ser una universidad, una universal afirmativa. Entonces, por ejemplo, acá dice, todo senador es político. ¿Sí ven? Entonces, esa es universal afirmativa. Y hay otra que dice que todo espuma es cazador. Tenemos aquí también otra que es universal negativa. La universal negativa se utiliza cuando en la oración está ningún. ¿Sí? Entonces, y se utiliza con este símbolo. Entonces aquí dice, ningún senador es político y ningún puma es cazador. Para eso es la universal negativa. Tenemos también la particular afirmativa. Entonces aquí es con algún. Y aquí vamos a utilizar entonces la invertida y X. Entonces aquí dice, algún senador es político, algún puma es cazador. Y tenemos la última que es particular negativa, que es alguno. ¿Sí? Entonces aquí tenemos. Entonces aquí estamos colocando la parte negativa del anterior. Esperen. Listo. Bueno, veámoslo mejor acá en el ejercicio para que me lo entiendan mejor. Entonces aquí en el ejercicio traje también otro ejercicio que dice. Entonces recuerden, por ejemplo, estuviéramos haciendo todos los cursos de la UNAD tienen 4 actividades. Debemos de empezar a identificar el cuantificador o la cópula. ¿Sí? Listo. Entonces aquí tenemos que todo tutor de la UNAD tiene una cuenta de Skype. Bueno, entonces según ¿cuál sería el cuantificador? Ahí estamos utilizando ningún, estamos utilizando algún o estamos utilizando todo. ¿Quién me responde cuál sería el cuantificador? Aquí sería todo. ¿Listo? Este es el cuantificador. Aquí iría la palabra todo. ¿Listo? Ese es el cuantificador. La cópula es el verbo. ¿Listo? Que no se nos olvide acá. Cópula o verbo. El verbo de la oración. Entonces, el verbo es tiene. Listo. Entonces, colocamos acá. El verbo es. ¿Listo? Bueno, ¿quién me dice cómo es la clasificación cuando es todo? Aquí teníamos que particular negativa es algún, particular afirmativa es algún, universal negativa es ningún y universal afirmativa es todo. Entonces, ¿cuál sería la clasificación? ¿Quién me dice por acá? Eso muy bien, aquí me pone todo, listo. Muy bien, Manuel. Sería universal afirmativo. ¿Por qué? Porque aquí en el inicio de la oración está todo. ¿Listo? Entonces dejamos acá universal afirmativo. Entonces esa sería aquí la clasificación. Universal afirmativo. Afirmativo. Bueno, seguimos acá. Listo. Entonces si ven que acá clasifica la proposición de la categoría según su tipo. Y también debemos de colocar las proposiciones categóricas faltantes. ¿Listo? Entonces aquí colocaríamos entonces de las otras, por ejemplo, aquí como utilizamos todo, entonces vamos a empezar con ningún. ¿Sí? Entonces aquí coloco como universal negativo. Entonces nos quedaría
Ningún tutor de la UNAD tiene Skype. Que estamos utilizando, entonces, ningún es el que sigue porque el principal es todo. Seguimos ahora con bueno, tenemos también universal negativo. También tenemos que colocar la otra universal negativo. Entonces, esta misma, pero con negativo. Esta quedaría todo tutor de la UNAD no tiene cuenta de Skype. ¿Listo? Para que coloquemos las dos. Bueno, seguimos con el particular afirmativo. Entonces, aquí seguiría alguno, ¿no es cierto? Particular afirmativo. Entonces nos quedaría la siguiente forma. Algunos tutores de la UNAD tienen cuenta de Skype. Y sigue la otra, particular negativo. Es lo mismo. Algunos tutores de la UNAD no cuenta de Skype. ¿Listo? Pues así se debe hacer el segundo ejercicio de proposiciones de categorías. ¿Qué preguntas tenemos por acá? Se deben de colocar 3. Aquí nos están diciendo, bueno, hay que colocar siempre las 2. ¿Me hablas de estas proposiciones? ¿O de cuáles 2 me hablas acá, Marcela Hidalgo? Y, bueno, Manuel ya le contestó. En los ejercicios solo nos dan una. Sí. Aquí nos dicen que debemos de colocar 3. Construir los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Entonces, con la que nos den, debemos de colocar las otras 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, universal negativo. Como esta es universal afirmativa, entonces las otras 3 sería universal negativo, universal particular afirmativo y particular negativo, ¿sí? Debemos de colocar las otras 3 que no nos dan. Me refiero al universal negativo que hemos... sí, en esta debemos de colocar los 2, ¿sí? Porque aquí estamos colocando ninguno y aquí estamos colocando todo tutor de la UNAD no cuenta con cuenta de Skype, porque estamos colocando también el universal negativo. Bueno, hagamos aquí... Hagamos aquí otro ejercicio para que me entiendas. Hagamos este ejercicio. Aquí hay otro ejercicio, dice. Algunos de los estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de las cifras. Bueno, entonces, aquí ¿quién me dice cuál sería el cuantificador? Aquí dentro del chat. ¿Cuál sería el cuantificador? Eso está fácil. Algunos, listo, Larry, muy bien. Es este. El primero es el cuantificador.
Algunos. Bueno, la cópula o verbo, ¿ustedes cuál creen que es? Aquí, ¿cuál es el verbo de esta oración? Algunos estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de las siglas. Cópula ven. Listo, bien. Bueno, entonces, aquí como es algunos, ¿qué clasificación sería? Ustedes miran aquí en las diapositivas. ¿Cuál utiliza la palabra algunos? Entonces, ¿cuál me dicen que utiliza algunos? Todos, ningún, algún. ¿Cuál sería? Particular afirmativa, muy bien, Erika. Sería acá. Particular. La pregunta la colocamos acá. Listo. Bueno, y ahora vamos a colocar las proposiciones categóricas faltantes. Entonces, aquí ya vimos una particular afirmativa. ¿Listo? Entonces quedaría acá universal afirmativa, universal negativa y particular negativa. Borramos esta la quitamos de acá porque ya está acá, ¿listo? La coloqué ahí para que ustedes vean que debemos de colocar las que faltan. Entonces, tendríamos acá una universal negativa. Entonces, aquí vamos a colocar una universal afirmativa. Después vamos a colocar una universal negativa. ¿No? Y por último vamos a colocar la particular negativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo colocamos estas? Teniendo en cuenta la que utilizamos aquí, entonces colocamos las tres que nos faltan. ¿Listo? Esa es la afirmativa. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a colocarlas. Entonces nos quedaría aquí en universal afirmativa utilizamos todos. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a colocar todos. Acá quedaría. Todos los estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de los CIPAS. ¿Listo? Así nos quedaría. Universal afirmativa. Universal negativo. Entonces, aquí, entonces, universal negativo sería ninguno, ¿no es cierto? O ninguno. Entonces quedaría ninguno, ni ninguno de los estudiantes de la UNAD, ninguno de los estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de las CIPAS. Y vamos a colocar la otra universal negativa con todos. Entonces, les quedaría todos los estudiantes de la UNAD, no ven las grabaciones de los CIPAS. Y en particular negativo quedaría. Particular negativo es, miremoslo aquí, alguno, ¿listo? Con negativo.
Entonces, aquí nos quedaría algunos estudiantes de la UNAD no ven las grabaciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué preguntas tenemos por aquí? Todos los estudiantes de la UNAD ven las grabaciones. Eso, muy bien. ¿Listo? Entonces, así nos quedaría el ejercicio 2 de proposiciones. Bueno, ¿qué dudas tenemos hasta ahí? ¿O todo claro? Este tema es sencillo, este tema no es tan complicado. Listo, Marcelo. Bueno, como hoy la webconferencia la tenemos ahí compartida con la tutora Betsy, entonces la tutora Betsy les va a explicar el ejercicio 3 y 4, ¿listo? Los estudiantes que están conmigo, mañana nos vemos para que pues revisemos dudas y que veamos el ejercicio 3 y 4, ¿listo? Bueno, damos paso entonces a la tutora Betsy. Bueno, muy buenas noches. De pronto estás conectada por el celular y por el computador, tutora. Que cuando están conectados por los dos se genera así, se escucha en dos partes. Buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, señora, sí la escuchamos. Okay. Listo. ¿Me facilita la diapositiva, compañera, que yo no pude compartir? Listo, sí, señora. Ya está. Claro. Bueno, nosotros iniciamos con la guía, con el ejercicio número 3, donde estamos en el tema de proposiciones categóricas. En la guía, compañero, ¿usted tiene la guía por ahí a la mano o no? Sí, sí, señora. Para identificar, para ubicarlos a ellos en qué punto. En el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos piden realizar la clasificación de las proposiciones categóricas, en donde debemos desarrollar unos ejercicios. En la parte de abajo nos dice descripción del ejercicio y nos dan unas proposiciones. ¿Puede bajar un momentico, compañera? O subir, Sí. que digo. Entonces, en el punto 3 nos indican que debemos de llenar una tablita más, no. Está. Ahí, esto. Donde debemos identificar de acuerdo al punto A, B, C, D y E, las preposiciones que nos dan, de acuerdo al punto que cada uno escoge, entonces debemos identificar la estructura de esas proposiciones. ¿Qué debemos identificar? La proposición, el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cópula y el término predicado, ¿sí? Entonces, en la parte de abajo nos dice el término de la proposición, si es A, E, I, O, para cada proposición categórica. Entonces, nos identificamos con varios tipos de clasificación. Está el tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. Vamos a la diapositiva para que ellos puedan identificar esas proposiciones. Eso. Entonces, como les comentaba de la guía, teníamos que identificar el cuantificador, el sujeto, el verbo, el predicado y que sea igual a una proposición. Entonces nos dice, ¿qué es el cuantificador? El cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o a una parte. Es decir, si una proposición empieza todos los, por menos un ejemplo de la guía, compañero, que el ejercicio que tenían no los puedo compartir. ¿El de la guía? Sí, aquí ahí veo la proposición del punto E que dice, nos refiere de algunos ingenieros de multimedia realizan animaciones en 3D.
como hay otras que nos refieren cuando habla de todos. Un punto arriba lo vi, tutora. Bueno, aquí, en el punto dice, todo estudiante de agronomía podrá implementar prácticas integrales de producción. Y en el punto Q nos dice, algunos estudiantes de agronomía podrán implementar prácticas integrales de producción. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que identificar. Cuando nos habla de un todo o algunos, se refiere que ese es el cuantificador, ¿sí? Cuantificador de la proposición. Volvemos a la diapositiva. Cuando hablamos del sujeto, el sujeto nos dice es el conjunto o subconjunto de los individuos o cosas que tratan la proposición. Por lo menos ahí lo que está diciendo algunos estudiantes. Entonces, ¿el sujeto cuál es? Los estudiantes o docentes, de acuerdo a al individuo que él está clasificando las proposiciones. La cópula dice, es decir, el lazo es el verbo que une al sujeto con el predicado y tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y de hacer posible el enunciado. Volvemos a la guía, tutora. Para identificar. Entonces aquí estamos en el punto E. Algunos sería un cuantificador. Nos está refiriendo a qué individuo para hacer el sujeto. Dice, en la tabla nos dice término del sujeto, se está refiriendo a ingenieros de multimedia. La cópula nos dice podrán implementar prácticas integrales de producción, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la cópula o la cualidad de esta proposición? Los estudiantes, dice dice Manuel. Manuel, los estudiantes sería ¿qué? Mira. Vamos a partir. Manuel, los estudiantes serían ¿qué? Manuel dice que el sujeto son los estudiantes. El sujeto. Y podrán. Y la dice que podrán, que sería la cópula, ¿no? Cópula o verbo, sí. Ah, exacto. Volvemos. Compañera, me sale lo de la videoconferencia, no me sale la guía. Entonces, me dicen que la cópula sería podrán y el término y predicado, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el término y predicado de este ejercicio? Estamos en el punto D, ¿no? Implementar prácticas, muy bien. Entonces, en todo según la letra que ustedes escojan, deben de desarrollar y realizar, identificar siempre los cuantificadores, el sujeto, la cópula y el término de predicado, ¿sí? Y ahí debemos de relacionarlo. Compañera, vamos, bueno, en la parte de abajo de la guía me dice que debo determinar, me dice si es un tipo A, arriba, tipo A, debo determinar si es tipo universal afirmativa o si es un tipo universal negativa o si es particular afirmativo y particular negativo. Cuando él me está refiriendo y me dice que tengo que realizar este tipo, en la parte de arriba de la tabla, compañera, me dice, es aquí, proposición, en el tipo de proposición que estamos describiendo. ¿Qué tipo es? Si es afirmativa, si es negativa, si es particular, ¿sí? Ahí es donde debemos identificar.
En el siguiente punto de este punto 3, más abajo, compañera, nos pide aquí, nos pide que de acuerdo con su respuesta en el requerimiento anterior, se debe establecer la relación entre las proposiciones dadas, contradictorias, contrarias, subcontrarias, subalternas, y requisito para esto de las proposiciones debe tener el mismo término de sujeto y predicado. Si miramos en la diapositiva, compañera. Exacto. Bueno, aquí lo que vamos a explicar acá. Acá nos identifica el cuantificador, que cuando hablamos de todo, de ninguno o alguno, ¿sí? Para identificar el cuantificador. Cuando nos estamos refiriendo al sujeto, este nos indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. En la cópula es, son, era o eran. Y en el predicado lo que se afirma o se niega de un sujeto o una proposición. Seguimos a la siguiente. Entonces, existen 4 categorías típicas de proposiciones categóricas. Tenemos la universal y la particular. De la universal tenemos una universal afirmativa y una universal negativa. En la universal afirmativa se identifica con la letra A, ¿sí? Y en la negativa se identifica con la letra E. ¿Cómo sería el esquema de ese? Sería todo S es P. Entonces, un ejemplo es donde dice todos los lenguajes de programación son los lenguajes informáticos. Eso es una universal afirmativa. Cuando hablamos de una universal negativa, se representa con la letra E y dice ningún S es P. Entonces, ningún licencia de software. Un momentico. Ninguna licencia de software privativa es, espera que no alcanzo a ver, es una licencia de software libre. ¿Sí? Esa sería una universal negativa. Cuando vamos a hablar de unas proposiciones categóricas particular, encontramos también afirmativas y negativas. Entonces, cuando son particular, las afirmativas se representan por la letra I y la negativa se representa por la letra O. ¿Cómo las identificamos el esquema? Cuando nos hablan de algún SSP, nos está refiriendo de particular afirmativa, ¿sí? Entonces, el ejemplo de él sería, algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres, ¿sí? Nos está refiriendo a que tenemos una proposición particular afirmativa. Cuando nos referimos a particular negativa, se representa por la O y se dice algún S no es P. Entonces, algunos lenguajes de programación no son programaciones libres. ¿Sí? Así, de esta manera nosotros identificamos si es universal afirmativa, universal negativa o si es una particular afirmativa o particular negativa. Recuerden que cuando se refiere el ejemplo, las proposiciones que ustedes consigan en la guía, cuando nos referimos a todos, quiere decir que es una universal afirmativa. ¿Sí? Cuando nos referimos ninguna, es porque es una universal negativa. Es cuando generalizamos en la preposición de acuerdo a la preposición que tengamos. Entonces, en particular afirmativa, cuando nos dicen algunos lenguajes de programación son lenguajes de programaciones libres, ¿sí? Y en la negativa es cuando nos dicen algunos lenguajes de programación no son. Entonces, cuando yo encuentro esta proposición de este tipo, yo ya debo de identificar lo que es una proposición particular negativa o cuando nos la están afirmando es una proposición particular afirmativa. Seguimos a la otra compañera, la otra. Tenemos aquí unas dudas en el chat. Oh, okay. No, implementar prácticas, probar. No hay dudas. Estaban participando, sí, implementar. Sí. Listo. Bueno, aquí en este punto
es lo que se les mostraba de la guía, donde dice, un momentico la guía, compañera. Aquí, ahí, donde nos está pidiendo que de acuerdo a las respuestas que ustedes dieron en el punto anterior, que deben de establecer las relaciones dadas. Entonces, volvemos a la diapositiva, compañera. Exacto. Entonces, en la diapositiva nos habla de las 4 proposiciones que se le explicó anteriormente, que es la universal afirmativa, la universal negativa, las proposiciones, la particular afirmativa y particular negativa, donde nos dice que todo S es P, que sería un cuantificador universal. Están pidiendo ampliar un poco la diapositiva. Listo. Eso. Bueno, entonces vamos por universal afirmativa, donde nos dice que todo S es P. Entonces el cuantificador universal y una cualidad afirmativa, ¿sí? De la universal negativa, ningún S es P o todo S no es P. Sería cuantificador universal negativo o cuantificador universal y cualidad negativa. Cuando nos referimos a particular afirmativa, dice algunos S son P, sería un cuantificador particular y una cualidad afirmativa. Particular negativa, algunos S no son P, cuantificador particular y cualidad negativa. Encontramos del lado izquierdo unas proposiciones categóricas, donde nos está señalando P y Q. P y Q, donde dice todas las aves son animales. Entonces, esa proposición sería una universal afirmativa, ¿sí? Proposición A, donde todo S es P. Dice cuantificador universal y una cualidad afirmativa. ¿Sí? Entonces, tenemos en el lado derecho el cuadrito que es el que deben realizar ustedes en la guía, colocar universal afirmativa en las proposiciones. ¿Sí? Lo están viendo donde dice universal afirmativa. Y la cualidad, ¿en dónde iría? No leo. No. No hay participación. Bueno, entonces, identificamos que tenemos un cuantificador universal, ¿sí? Cuando nos estamos refiriendo a todas, estamos identificando que tenemos una categoría afirmativa contradictoria, sí, señor. Entonces tenemos afirmativa, una proposición afirmativa, donde nos está dando un cuantificador universal. Y su cualidad es afirmativa. ¿Sí? Entonces, vamos con la segunda proposición, que es la Q, donde nos dice, algunas aves no son animales. Por favor, alguno que me identifique. ¿Con qué letra identificamos esta proposición? ¿Con qué letra podemos identificar la proposición Q, donde dice algunas aves no son animales? ¿Cuál sería? ¿Sería universal o sería particular? Muy bien, Wilson. Erika también muy bien. Sería particular negativa, ¿no? Particular negativa. Bueno, en esta misma diapositiva estamos identificando, compañera, no sé si me pueda
identificar, no, como señalar para que ellos lo identifiquen en la parte derecha, donde estamos, no, donde dice contradictorio, ahí, ¿sí? Entonces, este es el dibujo que ustedes deben de realizar en la guía y identificar la proposición del punto que ustedes escogieron, identificarlo en esta parte. Si miran los ejemplos, aquí dice, universal afirmativa A es donde identificamos todos los médicos son especialistas, ¿sí? En universal negativa, ningún médico es especialista. En algunos médicos son especialistas, ese sería particular afirmativa. Y una particular negativa sería algunos médicos no son especialistas. Entonces, cuando ustedes consigan proposiciones de esta manera, ustedes deben de identificarlo en esta parte. Deben de identificarlo cuál es y en qué letra va. ¿Sí? Bueno, seguimos con la otra compañera. Exacto. Bueno, ahí. Está muy pequeñito, compañera. No creo que ellos lo alcancen a ver. No, en el ahí. ¿Sí? Acá era donde se le explicaba la estructura del ejercicio 3. Entonces nos habla de los tipos de proposiciones, que la universal negativa, universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. ¿Sí? Eso lo expliqué creo que anteriormente, compañera. ¿Sí? Entonces vamos en esta, donde nos está diciendo cómo se identifican las proposiciones. Alguien responde que y. Entonces tenemos, cuando las preposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero difieren una cantidad bien sea universal o particular, en cualidad afirmativa o negativa, ¿sí? O en ambas. Tienen lugar entre ellas una serie de oposiciones. Dice contradictorio. Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren la cantidad y la cualidad. ¿Sí? Si tengo una cantidad que sea particular afirmativa, por decirlo así, y una cualidad, ¿cuál sería la cualidad? La cualidad sería afirmativo, ¿no? Voy a revisar. No hay pregunta. Compañera, yo creo que ellos están viendo es de cuando hablamos de contrario. Mirando si te habían dado respuesta. Sí, ok. Sí, cuando hablamos de contrario, dice que se surge en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado. ¿Sí? Y la cantidad es universal, pero difiere en la cualidad. ¿Sí? Por lo menos si tenemos en el ejemplo que tenemos, todos los médicos son especialistas. Tenemos la cantidad, una universal, y la parte contraria sería ningún médico es especialista, ¿sí? Difieren en la cualidad, que es afirmativo o negativo. Entonces, cuando hablamos de contrario es cuando nos referimos de esa manera, un universal afirmativo o un universal negativo. En subcontrarios, surgen en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado. Y la cantidad es particular, pero difieren en la cualidad.
Me refiero, si miramos en la parte de abajo, donde están las flechitas, nos habla, algunos médicos son especialistas, ¿sí? Estamos manteniendo la particular, esa presentación no la pueden compartir, preguntan en el chat. Dice, mantiene la cantidad que es particular. Entonces tenemos particular afirmativo y particular negativo, ¿sí? Pero difieren la cualidad. Disculpa, profe. Yo se las compartí por aquí el enlace. Ah, ok. Lo que pasa es que Sí. aquí por Teams no nos deja compartir archivos, pero esperen, de una vez se Sí, lo claro. comparto para que no nos olvide. Copiar enlace. Listo. Este es el enlace de la presentación. Ok. Entonces, en lo subcontrario, siempre se va a mantener el enlace de ok. Siempre se va a mantener, digo, siempre se va a mantener la cantidad, que sería particular, pero cambia la cualidad, que sería afirmativo y negativo, ¿sí? Como nos vemos en la imagen, algunos médicos son especialistas o algunos médicos no son especialistas. Entonces ahí es donde identificamos cuando son subcontrarios. Subalternos. Mira, subalternos. Los subalternos surgen cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado. ¿Sí? Mismo sujeto y el mismo predicado. Y la cualidad es la misma entre ambos, pero difiere en la cantidad. Entonces nos referimos en un universal afirmativo y en un particular afirmativo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de subalterno, igual aquí mismo en las imágenes nos está indicando según las flechas. Si miramos en el universal afirmativo, identificamos que tiene una flecha hacia abajo donde está particular afirmativo y a un lado nos dice que es un subalterno, ¿sí? Entonces, en esa misma orientación podemos guiarnos para el desarrollo de ese punto. Igualmente, cuando hablamos de contrario, universal afirmativo con un universal negativo. Y cuando son contradictorios es cuando hay un universal afirmativo y un particular negativo. O un particular afirmativo y un universal negativo. ¿Sí? Hasta el momento, ¿por ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, no he escrito nada en el chat. Ah, ok. Por mi parte no. Listo. Entonces seguimos al otro punto. A la siguiente diapositiva, compañera. Exacto. Entonces aquí vemos unos ejemplos. Vemos unos ejemplos de las preposiciones donde tenemos algunos los ríos no son navegables. Y la proposición Q, algunos ríos son navegables. Entonces encontramos la estructura que debemos de llenar en el ejercicio 3, donde nos pide un cuantificador que sería algunos, ¿sí? Tenemos P y tenemos Q. El cuantificador de P sería algunos. Y el cuantificador de Q también sería algunos, ¿sí? Para identificar el término sujeto, entonces, que es sobre quién estamos hablando o se está tratando las proposiciones. Entonces, estamos, en este ejemplo, estamos hablando de los ríos, ¿sí? La cualidad o la cúpula. La cualidad o la cúpula. En la proposición P nos están diciendo que no son, ¿sí? Esa sería la cúpula. Y en la Q nos están diciendo que son. Entonces, mire que P y Q las tienen diferentes. Una está afirmativa y la otra está negativa. Entonces, los términos predicados que son navegables. Que algunos ríos no son navegables y algunos ríos son navegables. Entonces, tenemos una particular negativa y tenemos una particular afirmativa.
¿Sí? Entonces, este es un ejemplo sobre lo que deben de realizar en el ejercicio número 3. Compañeras, seguimos al otro punto, que es el de razonamiento. Exactamente, entonces nos dirigimos a la guía, donde es el ejercicio 4. Ahí. En el ejercicio 4, a nosotros nos están pidiendo que, dice la descripción del ejercicio, a continuación encontrará una serie de razonamientos para el desarrollo del ejercicio 4. ¿Sí? Tenemos argumento A, argumento B, la C y la D. ¿Qué debemos identificar? En la parte de abajo, compañera, nos habla de la... Exacto. ¿Qué se debe de identificar? Entonces, debemos identificar las premisas y la conclusión. Identificar el razonamiento de qué tipo es, si es tipo deductivo o inductivo. Y justificar o argumentar con sus palabras la respuesta anterior. Eso es lo que nos pide en el punto 4. Entonces, vamos a la diapositiva para hacer la explicación de ese punto. Entonces nos dice, el razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. Y la palabra razonamiento viene del latín ratio, que significa razón, junto con el sufijo iento, que significa el resultado de algo. Nos vamos a la siguiente, compañera. A la siguiente diapositiva, tutora Jennifer. No, la anterior. Es. Entonces, aquí nos dice, el razonamiento es la actividad que consiste en la organización y la estructura de ideas para alcanzar una conclusión. Existen dos tipos de razonamiento. Está el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. ¿Sí? En el razonamiento deductivo, compañera, en la siguiente, razonamiento deductivo. Ese. Dice, el razonamiento deductivo se considera que va de lo general a lo particular. Un ejemplo de él, dice las premisas, todos los artistas son vaqueros, ¿sí? La otra premisa, todos los vaqueros son cantantes. Y la conclusión, todos los artistas son cantantes. Cuando me dan a mí unas premisas de esta manera, yo tengo que identificar si es deductivo y si estamos hablando de lo general a lo particular, para yo diferenciar que es deductivo. Entonces, como dice la característica, lo que dice en la conclusión está en las premisas. Por lo tanto, no se incrementa la información semántica. ¿Sí? Ahora miremos qué es en la otra diapositiva, compañera. Inductivo. Razonamiento inductivo es la que va del particular a lo general, es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que tienen datos particulares. Un ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole se establece conclusiones para todos los sujetos o eventos de dicha naturaleza. Observemos o identifiquemos la premisa y la conclusión. En una premisa nos están mostrando que dice, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. ¿Sí? Esa sería la primera premisa. Y la segunda premisa está hablando del cuervo número 2, también era negro. Entonces, el cuervo número 3 también, ahí donde vamos a hacer la conclusión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que todos los cuervos son negros. Mire que en la premisa me está hablando de un cuervo. Me está haciendo la referencia de algo particular. ¿Sí? Me está hablando de que el cuervo número 1 era negro y que el cuervo número 2 era negro.
¿sí? Entonces me lo está haciendo particular las premisas y la conclusión debe ser generalizada. Entonces, como estamos hablando de los cuervos, entonces todos los cuervos son negros, ¿sí? Entonces, recordemos, lo deductivo es cuando las premisas son generales y debo de realizar la conclusión particular. Y en lo inductivo, cuando me dan unas premisas particulares para llegar a una conclusión general. Seguimos con la siguiente diapositiva, compañera. Aquí tenemos una comparación de los dos razonamientos, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Entonces, ¿qué dice? ¿De dónde parte? De un principio general. ¿Y a dónde concluye? Un caso particular, que era lo que le estaba diciendo ahorita. El tipo de conclusión siempre es verdadera, ¿sí? Entonces, nuevamente, parte de lo general, concluye en algo particular y la conclusión siempre va a ser verdadera. Y en el razonamiento inductivo partimos de lo particular, se concluye en lo general y la conclusión no siempre va a ser verdadera. El argumento de la premisa no es suficiente para llegar a una conclusión cuando estamos hablando de razonamiento inductivo. Compañera, nos pasamos un momentico a la guía para que ellos vean las premisas y mirar que lo tomen como ejemplo. Bueno, él tiene aquí hay un argumento, el punto, no, vamos con otro punto, compañera, porque en el anterior se explicó un poquito del punto E. Vamos con el punto D. Nos está dando un argumento. El ingeniero de multimedia de la UNAD está en la capacidad de diseñar, desarrollar e implementar proyectos. Este profesional puede asumir los roles de consultor, analista, diseñador, asesor, desarrollador, emprendedor y gestor de proyectos. Por lo tanto, cuando hablamos de por lo tanto, estamos llegando a la conclusión. Las áreas de desempeño de un ingeniero de multimedia son gestor de proyectos, desarrollador de aplicaciones y animador. Yo le pregunto a los estudiantes que están presentes, ¿cuál sería esto? ¿Un razonamiento deductivo o inductivo? Recuerden que el deductivo partimos de lo general. Sí, partimos de lo general para llegar a lo particular, ¿no? Entonces, el compañero nos dice, bueno, Manuel dice inductivo. Inductivo. Revisemos un momentico la guía. Recordemos, miremos la diapositiva. Aquí están quedando, uno está diciendo deductivo y otro inductivo. Recordemos acá, razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Razonamiento deductivo, partimos de lo general a un caso particular. Y el inductivo, partimos de un caso particular y se concluye con una generalidad. Miremos nuevamente la guía. Estamos hablando ingenieros de multimedia de la UNAD, ¿sí? Y estamos concluyendo el área de desempeño de un ingeniero de multimedia. Entonces yo pregunto, ¿estamos generalizando en la premisa o estamos haciendo caso particular? Bueno, Erika dice que deductivo, Jonathan inductivo, Kelly inductivo, Julián deductivo, Nilson deductivo. Bueno, en este caso sería deductivo, ¿no? Porque estamos generalizando de los estudiantes, estamos generalizando. ¿Cuál es la generalización que hay?
de todos los estudiantes ingenieros de multimedia de la UNAD. No me está hablando de alguno en particular, ¿sí? Y está concluyendo de un ingeniero en multimedia. Un ingeniero de multimedia. ¿Sí? No me está diciendo todos los ingenieros, porque si estuviera generalizando, si fuera inductivo, tendría que generalizar y entonces me tendría que decir, por lo tanto, las áreas de desempeño de todos los ingenieros de multimedia. Entonces, en este caso, ese ejercicio sería deductivo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ya no. Listo, la otra es... No, creo que ahí ya... Dice, estamos en el caso particular de la UNAD e incluimos hablar La compañera dice que estamos en el caso particular de la UNAD e inducimos a hablar del perfil del ingeniero de multimedia. O sea, que ella piensa que es inductivo, según lo que está Es diciendo. inductivo. Sí, porque no está hablando de todos los ingenieros en general de todas las universidades, sino que está haciendo particularidad de la UNAD. ¿Sí? Y que la conclusión que hace es de un perfil de ingeniero de multimedia. Miremos el ejercicio, compañera. Analicemos nuevamente el ejercicio y miramos. Dice, un ingeniero de multimedia de la UNAD. El ingeniero, dice, el ingeniero multimedia de la UNAD está en la capacidad de diseñar, desarrollar, implementar proyectos. Este profesional puede asumir roles de consultor, analista, diseñador, asesor, desarrollador, emprendedor y gestor de proyectos. Por lo tanto, las áreas de desempeño de un ingeniero de sistema son gestor de proyectos y desarrollador de aplicaciones y animador. Bueno, yo lo veía desde otro punto, compañera Jennifer, no sé de qué manera de pronto lo ve usted, pero yo lo veía como generalizando de los estudiantes de la UNAD. Pero si lo analizamos de la manera como lo dice la estudiante Isabel Cristina Montilla, sí podría ser un inductivo. ¿Sí? Porque si usted me señala aquí donde dice el ingeniero de multimedia de la UNAD, que es lo que ella hace referencia. ¿Sí? El ingeniero está haciendo particular porque es de la UNAD. Y en la parte de abajo nos está hablando de un ingeniero, más no de la UNAD, puede ser de cualquiera. Puede ser gestor de proyectos, desarrollador de aplicaciones y animador. La compañera tiene la razón, hay que hallarle la razón de que puede ser inductivo. Wilson también dice que inductivo. Sí, bueno. Isabel dice que 50 puntos. Bueno. ¿Qué sigue de la siguiente, compañera? Creo que no. ¿Alguna pregunta, muchachos, antes de acabar con la webconferencia? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, con los ejemplos yo no, para mostrarle tendría que ser de la guía y no podemos utilizar de la guía. ¿Sí? En mi caso, en estos momentos, pues se me presentó problema para compartir pantalla. No se explicó la última. ¿Cuál es la última? Marcela, ¿cuál última?
Compañera, no le entiendo a Marcela, a la de nuestras propias palabras o algo así, las conclusiones. Así ella quiere decir que cómo, o sea, ¿cómo lo explicaría, cómo explicaría ella ese punto? Donde dice justificar o miramos. argumentar con sus palabras la pregunta anterior, las palabras de la respuesta anterior. Bueno, cuando van a ustedes a justificar, ustedes tienen que explicar el por qué ustedes creen, por lo menos ahorita se hizo un ejercicio que era uno de la guía, donde Erika lo miró de otra manera, lo analizó de otra manera, y yo lo estaba analizando de otra, ¿sí? Entonces, por eso se está pidiendo que ustedes den respuestas con sus propias palabras. Es decir, que ustedes deben de decir por qué creen ustedes que es deductivo o por qué es inductivo. Eso es lo que ustedes deben de justificar eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, yo les voy a de pronto hacer Por acá como tenemos, una... ¿Sí? por aquí escribieron, espera, mira. No, colocaron OK. Colocaron OK, compañera. Ah, bueno, listo. Me muestras la guía. Vamos a hacer como alguna aclaración. Toca bajar la pantalla de donde están los participantes de la web conferencia, compañera. Es. De pronto, Bueno, yo quería hablar algo ahí en la parte del ejercicio de, pues que siento que ellos quedaron como un poquito confundidos. Sí. En esa, yo también pienso que es razonamiento inductivo, ¿sí? Ya que en la conclusión se induce a una generalidad, ¿sí? Y entonces, Sí. tomándolo también por el lado que había explicado, ¿quién fue? Erika. Ah, no, Erika. Isabel Por fue. favor. Sí, fue Y por lo Isabel. que estábamos ahí en la parte de... Exacto. Porque acá también se generaliza, ¿sí? Entonces, Sí, ahí está generalizando de un ingeniero de multimedia, pero no dice de cuál universidad, entonces queda generalizado. queda generalizado. Entonces yo pienso que por eso es la parte inductiva, como para que ellos pues no queden tan confundidas en esa parte. Sí. Asistencia no vamos a tomar, vamos a descargar aquí las de como Teams nos arroja una asistencia, entonces la vamos a descargar de ahí. Compañera, yo quisiera explicarle algo, porque sé que hay estudiantes míos y vi como una dificultad en el trabajo anterior, entonces quería explicarle algo de acá de la guía. Ah, bueno, aquí dice Wilson también que podríamos hablar de las características de cada tipo de razonamiento. Esas características se mostraron en la diapositiva donde hacemos la comparación, pues, compañera. yo pienso que lo que podemos hacer es como yo me veo esta semana con los míos y tú también con los tuyos. Sí, entonces, exacto. pues deberíamos dejarla hasta aquí y ya Sí. pues cada una revisamos porque sí tenemos que dar finalización a las 9, ¿sí? Entonces, pues cada Sí, una sí. ya con los estudiantes, pues miramos qué dudas quedaron. Que pues hoy era la webconferencia, ¿sí? La webconferencia se debía realizar entre la tutora Betsy y yo. Pero ya nosotros pues empezamos con el grupo a mirar qué falencias tienen o qué dudas tienen por lo que pues después de la explicación que se dio hoy. No sé si tú opinas lo mismo, Betsy. Sí, compañera, igual se deben realizar CIPAs donde con ellos se hace la aclaración de muchos puntos que ellos tengan inconvenientes, porque de pronto acá algunos no participan, escuchan, pero se quedan a veces con las dudas. No, y Entonces, CIPAs. lo que yo siempre les digo, revisan la guía, leen el material, revisan la guía, miran la web conference y después ahí sí nos encontramos en las CIPAs y revisamos ya cada uno de forma individual las dudas que tenemos.
¿Listo? Exacto. Yo ahorita le voy a descargar la grabación, la subo a YouTube y se la comparto a la tutora Betsy y también yo se la comparto para que ella se la comparta a los estudiantes que ella tiene asignados y yo comparto con los que tengo asignados. Bueno, Listo, compañera, listo. Gracias. bueno. Muchas gracias entonces por la asistencia. Entonces cualquier duda que tengan los estudiantes. Ya nos quedamos entonces la profesora Betsy con los de ella y yo con los estudiantes míos. ¿Listo? Bueno, entonces hasta luego, que estés muy bien. Que pasen feliz noche. Qué pena por haberle cortado la web Sí, conferencia así, pero pues sí teníamos hasta las 9 nomás el plazo para dictarla. sí. Cualquier cosa, ustedes saben pues que nosotras estamos disponibles. Pues, yo tengo ahí pues con usted, con mis estudiantes el grupo de WhatsApp. La tutora Betsy pues ya maneja también el método de información de ella. Yo también tengo mi grupo de estudiantes por WhatsApp y por Skype. Eso, listo, muy bien. Link de asistencia no hay. Bueno, la tutora Betsy también les comparte entonces por WhatsApp la presentación para que ya les quede más claro. Bueno, hasta luego, que esté muy Bueno, bien. hasta Gracias, luego. tutora Betsy. Muchas gracias por Gracias a todo. usted también, compañera. Hasta luego los estudiantes. Pues ahí quedamos entonces pendientes. Bueno, chao. Listo. Chao.